Bueno, estamos en un nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompañan dos grandes referencias del mundo de la construcción, dos hermanos con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Nos acompaña Rafael y Rodrigo. Son empresas constructoras que no solamente se dedican al diseño, a la construcción y a la remodelación, sino también a gerenciar diferentes tipos de proyectos de altos tamaños. Así que me gustaría que se puedan presentar. Rafael, si te gustaría presentarte. Claro, yo soy Rafael García, somos ingenieros de profesión y bueno, tenemos más de 25 años ya dedicados acá a la construcción y hemos sido desde el inicio, bueno, somos gemelos para empezar. Me di cuenta. y somos socios, bueno, desde el útero, ¿no? El nacimiento, así que desde los inicios. Así seguimos hasta el día de hoy. Genial. ¿Y Rodrigo? Sí, yo soy Rodrigo García y estamos muy contentos de estar aquí en este podcast colaborando para estos nuevos proyectos. Para que los puedan conocer, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estoy al lado de dos grandes referencias, 25 años de trayectoria, más de 200 proyectos de locación gerenciados. Me encantaría que todas las personas también puedan conocer bien en profundidad, ¿no? Me encantaría saber cómo surge IDASA en sus comienzos. ¿Quién quiera avanzar primero? Yo empiezo. IDASA comienza con la idea de hacer casas y un poquitito antes de las casas con la idea de poner una fábrica de bloc y bovedilla. Okay. Y con esta idea de la fábrica de bloc y bovedilla nos brincamos directamente hacia las casas, que bueno, pues es el insumo principal para ese tipo de vivienda con el que arrancamos, que fueron proyectos de vivienda de interés social, y de ahí nace IDASA. Ya después brincamos a otro tipo de construcción, pero por ahí es que comenzamos. Genial. ¿Y cómo se llevan ustedes como hermanos, como gemelos trabajando juntos? De maravilla. De maravilla. Siempre nos facilita mucho el que podemos estar indistintamente uno o el otro. Muchas veces la gente ni cuenta se da, ¿no? De quién fue, quién lo atendió. Digo, no porque sea algo malo, sino porque sea al contrario algo que brinda el mismo nivel de confianza siempre, ¿no? Entonces, eso nos ha funcionado de maravilla. Y contanos, Rafael, ¿cómo fueron esos inicios de IDASA, no? Bueno, el inicio en el tema de la vivienda fue, pues como todo, ¿no? Al inicio la curva de aprendizaje. Ahí fue donde realmente entendimos de lo que se trata la obra como negocio, sí. Porque bueno, puedes hacer obra, pero tal vez no vas a tener utilidades, ¿no? Y ahí fue donde entendimos y vimos con mucha claridad todos los parámetros que involucra la obra y que hay que cuidar. Tal cual. Así fue como iniciamos haciendo vivienda. ¿Y cómo suelen dividirse en la obra, ¿no? En la construcción? ¿Cómo se dividen las tareas entre ustedes? Bueno, siempre nos hemos dividido de la misma manera porque pues nos especializamos así. La parte administrativa la cubro yo y la parte operativa la cubre Rodrigo. Ok. ¿Y cómo es la parte operativa, Rodrigo? Si quieres comentarnos un poco. Sí, por supuesto. La parte operativa, principalmente hay que estar muy pendientes de la calidad de lo que nos están ejecutando, pues las personas que nos lo están haciendo en su momento, cada uno con su especialidad. Por ejemplo, el que hace los aplanados, el que pega los pisos, el que pone el aluminio. Hay que cuidar mucho la calidad, hay que saber cómo se hace
para poder corregir cualquier cosa. Y también en la parte operativa surge el tema de los materiales. Y aquí es donde siempre tenemos que estar muy coordinados, Rafael y yo, donde yo le tengo que pedir materiales para que tengamos cierto avance que se necesite y él lo pueda comprar, que eso es la parte administrativa, incluye a la adquisición de los materiales y hacer que lleguen a la obra. Genial. Y bueno, estás encargado de toda la parte administrativa, ¿no? ¿Qué tienes en cuenta a la hora de comprar materiales para poder reducir los costos y que, bueno, lógicamente terminan generando una alta ganancia, ¿no? Claro. El mercadeo de materiales de inicio, bueno, pues es buscar las mayores alternativas posibles. O sea, no es hablar a uno o dos lugares y con ese quedarnos, sino hablar incluso, por ejemplo, hemos comprado insumos cuando hemos tenido obra grande que se requiere de estructura metálica, por ejemplo. El mejor precio que conseguimos es en Monterrey, ¿no? En el norte del país. Bien. Y no hay competencia con ellos. Si es un buen volumen el que compramos, mandamos traer de un solo golpe la mayor parte del acero, la estructural que necesitemos, y ahí es donde podemos tener un buen margen para los materiales, ¿no? Hay materiales, por ejemplo, que no hay más que comprarlos en el más cercano, por ejemplo, los agregados, grava y arena. Ahí tienes que buscar lo más cerca que se pueda. Incluso hemos tenido que nosotros mismos crear nuestros propios bancos de grava y de arena. Bien. Para poder tener el agregado cerca, porque en esos casos son toneladas, ¿no? Lo que se mueve. Y poder tener un mejor costo, ¿no? Un mejor costo, exactamente. Bueno, ustedes iniciaron en 1999, ya 25 años, un poquito más también de trayectoria, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando IDASA con todo este tiempo, no? Sí, fíjate que comenzamos con desarrollo de vivienda de interés social y de ahí yo creo que el parteaguas donde nos tuvimos que volver muy buenos en todo lo que estamos mencionando fue cuando nos cruzamos a hacer obra pública. Ok. Porque ahí tanto los tiempos como los costos de todo, como la calidad que tienes que entregar, suma para que puedas tener una utilidad final. Donde se te vaya algo de eso, pues ya es una pérdida, ¿no? Entonces nos fuimos instruyendo en todo esto para poder tener todo lo que hemos logrado. Ustedes han cerrado durante todo este tiempo diferentes tipos de proyectos, pero han gerenciado también grandes proyectos, grandes magnitudes de 30, 60, incluso hasta 120 locaciones al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes como hermanos, como empresa, para que todo eso salga a la perfección, no? Bueno, el tema de la gerencia de obra es básicamente coordinar y supervisar que las obras vayan funcionando en tiempo y forma y dentro de un presupuesto. Bien. Entonces, el fundamento de la gerencia es las visitas de obra, que normalmente son programadas, tener los frentes que sean necesarios para poder cubrirlos y los reportes. Los reportes son fundamentales, ¿no? Y cruzar reportes, pues, con respecto a lo que tienes administrativamente ya programado. Por ejemplo, si a la semana 10 tienes que haber ejecutado cierto porcentaje de la obra, el reporte lo debe de reflejar. Tal cual. Y no puede haber un espacio lejano entre los reportes, ya que eso podrías caer en un atraso significativo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, desde que ustedes comenzaron a trabajar juntos y demás, han gerenciado, bueno, lógicamente mucha cantidad de proyectos, ¿no? Mayormente esos proyectos suelen ser ya iniciados o desde cero. No, proyectos desde cero.
en donde desde cero estamos hablando desde las terracerías, ¿no? Desde que tenemos el terreno en donde no hay nada, y la terracería, bueno, pues es que el terreno esté en condiciones de que se le construya. Muchas veces hay que rellenar, muchas veces hay que quitar el suelo que hay para poner un suelo mejorado. Bien. Desde eso hasta terminar la obra, ¿no? La llave en mano que le llaman. ¿Se han encontrado con algunos obstáculos en todo este tiempo, en alguno de esos proyectos? Sí, muchísimos obstáculos y situaciones imprevistas, ¿no? Desde cosas como desastres naturales, como inundaciones, hasta cosas que la mano de obra nos la hicieron mal y hay que repetirla o demoler y volver a ejecutar. ¿Y cómo solucionan justamente todos esos problemas que van surgiendo? Cuando estamos gerenciando, generalmente es muy complicado que llegue ya a un nivel en donde se tenga que demoler o se tenga que recurrir a algo ya drástico. Generalmente, con los reportes nos damos cuenta muy a tiempo para poder corregir a la constructora. Y cuando nosotros estamos construyendo, y nos ha sucedido estos imprevistos, que la obra siempre trae imprevistos, siempre trae cosas que no estaban en el programa, y que incluso muchas veces depende de terceros. Por ejemplo, si le compramos algún insumo a un proveedor y de repente ya no lo tiene y no nos avisó, entonces, bueno, ahí tenemos que mover la cuadrilla para ver qué podemos atacar en lo que llega el insumo, ¿no? ¿Suele suceder eso mayormente, de encontrarse con ese tipo de inconvenientes, vamos a así llamarlo? Sí, nos ha pasado de todo. Por ejemplo, se compró un piso de cierto modelo y resulta que lo descontinúan. Okay. Y hay que comprar otro y hay que ver en qué momento, en dónde se puede hacer el empate. Cuando fueron las Olimpiadas en China, hubo un desabasto muy fuerte de acero. Y ahí tuvimos que prever comprando con anticipación mucho acero. Se encareció. Hemos tenido dificultades de cualquier índole. Por ejemplo, en las remodelaciones es extremadamente común que algo se proyecte, pero que cuando efectivamente, por decir algo, un drenaje, resulta que justo por donde se proyectó el drenaje pasa una línea que no estaba considerada de energía eléctrica, ¿no? Sí. Entonces hay que cambiar la trayectoria. Cualquier cantidad de situaciones, la mano de obra, en la maquinaria también, las máquinas. Hemos tenido una flotilla de camiones, dependiendo de una excavadora, por ejemplo. Sí. Y resulta que el operador de la excavadora no llegó, ¿no? Okay. O resulta que la excavadora se le rompió una manguera, ¿no? Y esa manguera la podemos conseguir a 4 horas de distancia, ¿no? Entonces, hay cualquier cantidad de imprevistos. En la obra, ningún día es igual a otro. Tal cual. Es un trabajo que no es repetitivo. O sea, no hay un sitio igual al otro. Todos los días hay algo nuevo, ¿no? Todos los días hay algo nuevo. ¿Y qué tipo de metodologías o sistemas ustedes suelen utilizar para saber qué está sucediendo en cada rincón de ese proyecto? Normalmente antes de comenzar la obra, nosotros tenemos ya un generador de obra, que es los volúmenes de obra que se van a ejecutar. Y esto incluye los materiales y la mano de obra. Entonces, y ya tenemos también un proceso que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, si en uno de esos puntos algo de eso falla, nos damos cuenta muy a tiempo porque vamos teniendo reportes semanales. Entonces, digamos que el éxito de la obra
es dar seguimiento. Seguimiento muy puntual, semanalmente. Semanalmente. Todos los clientes. Sí. Ok. Y te consulto, Rodrigo, ¿el último proyecto que ustedes han realizado tuvo algún tipo de complicación o algo por el estilo que los haya demorado? Sí, fíjate que en este último proyecto fue un reto muy importante porque el cliente quería unos tiempos verdaderamente irreales, Ok. en donde se tiene que seguir un proceso constructivo y no puedes, por decir algo, no puedes querer pintar un muro si le acabas de poner el empastado, porque pues le pones la brocha y se te va a venir la pasta, ¿no? Sí. Tiene que tener un tiempo de fraguado y así es toda la obra, un proceso constructivo que va pues desde los cimientos hacia arriba o hacia afuera. ¿Y cómo solucionaron eso para que el proyecto salga a tiempo? Fíjate que tuvimos que poner un horario extendido y trabajar de noche. Tuvimos que poner generadores de plantas eléctricas para poder poner reflectores y que la gente pudiera tener luz y pudiéramos ver qué es lo que estamos haciendo y que se haga bien hecho. Y trabajar de sol a sol, o sea, con tiempos, con muy poco tiempo, digamos, que de descansos para nosotros y para la cuadrilla. Vamos a llamar que hacen lo que sea para que el proyecto salga en tiempo y forma, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué influye o cómo influye, ¿no? en temas de diseño inicial para poder ahorrar dinero al cliente? ¿Qué es lo primero que suelen hacer? La planeación es un punto estratégico desde el inicio. Nosotros garantizamos que nuestra gerencia tiene una planeación tal que no tenerla le cuesta más al cliente que pagar a nosotros la gerencia. Ok. Esa es nuestra garantía en la gerencia. Y si un cliente quisiera contratarlos a ustedes, ¿tiene algún costo o cómo funciona el trabajo de ustedes para con ellos? Sí, en el tema gerencia, normalmente es un porcentaje del monto de la obra a ejecutar. Y nuestras funciones van desde ayudarle al cliente a desarrollar el proyecto en papel, o si ya lo tuviera, ayudarle al cliente a contratar a los mejores y en el mejor precio, es decir, le ayudamos a hacer licitaciones en donde invitamos a constructoras que también tenemos ya muchos años en esto y conocemos mucha gente que nos dedicamos a esto, y invitamos a los mejores que nos den presupuestos. Tenemos una buena base como fundamento y le sugerimos al cliente quién, en nuestra opinión, pudiera hacer mejor ciertos trabajos. En la construcción, los trabajos normalmente son de especialidad. Por ejemplo, el que hace estructura metálica no se dedica a hacer aluminio, por ejemplo, no se dedica a poner piso, no se dedica a hacer empastados. Entonces, los trabajos de especialidad, tenemos también equipos, ya sabemos quién nos los hace de la mejor manera y en los costos adecuados. Entonces, invitamos a toda esta gente a hacer cotizaciones, le presentamos al cliente y el cliente tiene siempre la decisión final de quién ejecuta los trabajos, pero nos ha salido siempre bien, afortunadamente. Bueno. Habla bien del trabajo, el proceso, los sistemas, la metodología que ustedes utilizan, ¿no? Hay muchas personas que quizás están viendo esto que se preguntan qué significa IDASA, ¿no? ¿Cómo surge el nombre IDASA? Sí, IDASA es la versión corta de Ingeniería y Diseño Habitacional. Como bien comentó Rafael, somos ingenieros de profesión, entonces pues es una ingeniería la que se usa y
para hacer la construcción. Y como arrancamos con la vivienda, nos gustó el diseño habitacional. Genial. Y ahí surgió, ¿no? Ahí surgió. Todos tenemos un proyecto del cual nos enorgullece, ¿no? ¿Cuál sería ese proyecto que ustedes dicen, este proyecto me enorgullece haberlo hecho? Pues fíjate que en la construcción yo creo que hemos hecho muchas escuelas. Eso nos da una gran satisfacción porque, bueno, una escuela no es como poner un bar, ¿no? Una escuela Sí. pues, es educación, ¿no? Para niños, jóvenes, adolescentes. Hemos hecho en universidades, edificios. Eso nos trae orgullo. Y hemos hecho de todo. Hemos hecho puentes, hemos hecho caminos, hemos hecho albergues. Hemos participado en hospitales. Hemos participado... lo último que hemos hecho ha sido destacamentos para la Marina de México. Y pues todo tiene remodelaciones. Las remodelaciones nos dan lo que nos orgullece de las remodelaciones, el antes y el después, ¿no? Cuando ves el antes y cuando ya ves el resultado final de tu trabajo en el después, es cuando tienes una satisfacción, ¿no? El cual. Entonces, así como que una sola cosa, no. En general, todo lo que hemos hecho, me parece que lo hemos hecho muy bien. Genial, genial. Y dentro de todos esos proyectos que lógicamente han realizado, ¿no? De los últimos proyectos que ustedes han realizado durante todo este tiempo, ¿cuál específicamente fue el proyecto que quizás mayor dificultades les generó? Básicamente todo, ¿no? O sea, no hay, como dicen, no hay enemigo pequeño, pero hemos tenido dificultades de diferentes tipos, ¿no? Como mencionaba Rodrigo, desde inundaciones, Sí. en donde tenemos que rescatar una obra que se nos inundó por completo, en donde llegó a un nivel en donde la maquinaria pesada se cubrió por completo de agua, hasta temas sociales. Hemos tenido manifestaciones. Una vez acá en la Ciudad de México hicimos una escuela y los padres de familia querían que la gente que nos contrató que querían fue un proceso largo para ellos el tema de poder arrancar la obra, porque se tuvieron que hacer una cantidad de estudios increíbles porque la escuela sufrió ciertos daños por sismo, entonces había que reestructurar todos los edificios, una escuela muy grande de 8 edificios, y tomó casi un año en terminar los proyectos y tenerlos aprobados por las nuevas, digamos que en ese momento cambiaron lo que se requería estructuralmente, la normatividad para la escuela. Entonces, estos proyectos, al tardarse casi un año, los padres de familia empezaron a bloquear vías principales de la ciudad, ¿no? Como el periférico. Entonces hemos tenido dificultades de sociales, como bloqueos del periférico porque no se arranca la obra. Sí. ¿Y ese proyecto salió a tiempo igualmente, por más de todas esas dificultades? Una vez que estuvo el proyecto, sí. Okay. Pero había cuestiones en donde, por ejemplo, el proyecto no se aprobaba porque el gobierno se tardó 4 meses en aprobarlo, o sea, en revisarlo y decir sí, adelante, ¿no? Entonces, y en fin, ¿no? Hemos tenido cualquier cantidad de situaciones, el terreno mismo, el último que tuvimos que fue de dificultad extrema. ¿Se podría decir que son una empresa que supera cualquier tipo de obstáculo? Sí, por supuesto. Lo que se nos ha presentado hasta hoy
lo hemos superado. Lo han superado, ¿no? Lo hemos superado. 25 años de trayectoria, cientos de proyectos realizados durante todo este tiempo. ¿Por qué crees, Rodrigo, que las personas o los clientes lo siguen refiriendo? Fíjate que te platico una anécdota. Cuando estábamos con la obra pública en Tabasco, en el estado de Tabasco, estábamos muy estrechos con la directora de obras públicas y ella, cuando quería pararse el cuello y entregar algo bien hecho, que sabía que el gobernador iba a ir a visitar o lo que sea, algo parecido, decía: llámenle a Idasa, a los gemelos, nos conocían como los gemelos. Los gemelos. Llámenle a los gemelos y denle esta obra a ellos porque va a ir el gobernador y quiero los acabados que ellos dejan y todo bien bonito, todo detallado, todo bien nivelado. Eso ha sido una muy buena referencia. Gracias al trabajo que realizan hoy por hoy o durante todo este tiempo, el entregar los proyectos en tiempo y forma, optimizar cada una de esas inversiones, ¿no?, que lógicamente se tienen para desarrollar esto, es lo que hace que ustedes lo sigan refiriendo. Sí, definitivamente. Definitivamente que sí. Definitivamente. Y me imagino que cada uno, independientemente de que sean gemelos, tienen pensamientos distintos, ¿no? ¿Por qué crees, Rafael, que lo siguen refiriendo día a día? Sí, digamos que la sabiduría se adquiere y hoy por hoy, después de tantos años dedicarle a este negocio, Sí. ya tenemos el know-how como para que ya sabemos exactamente cómo es que este negocio se lleva y cómo es que este negocio genera utilidades. ¿Cómo ustedes hacen para poder generar esas utilidades? Bueno, nosotros de entrada nuestro lema es la transparencia. Lo que nosotros prometamos, eso se cumple, sin duda. Incluso nos ha pasado por cuestiones fuera de nuestro control, como por ejemplo que los insumos suben, Claro. en donde tenemos que respetar el acuerdo y aun cuando no tengamos la utilidad, ponemos el material que se acordó, ¿no? Hay cualquier cantidad de mañas que las constructoras hacen y que nosotros ya nos las sabemos, y sobre todo porque hemos dedicado mucho al tema de supervisar a las constructoras, ¿no? Entonces ya sabemos por dónde se quieren ir para ahorrar, qué cosa quieren meter, qué cosa no. Y las calidades básicamente es lo que hace un buen proyecto. Un buen proyecto, Un buen ¿no? proyecto. ¿Qué le dirías a todas las personas que están visualizando esto, ¿no? ¿Por qué deberían contratar a Idasa? Fíjate que me gustaría comentar que para nosotros siempre tiene que ser un ganar, ganar, ganar hacia tres partes. Primero al cliente, porque va a recibir algo muy bien, muy bueno, con una calidad extraordinaria. Como supervisión al cliente y a la constructora también, porque muchas constructoras contratan a recién egresados o gente que no tiene la talla para llevar algo, y es ahí donde a la constructora también se le va a ir algo de utilidades que es importante. Y para nosotros, pues obviamente, pues nuestro talento tiene que ser recíproco, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, durante todos estos años siempre estuvieron trabajando a través de referidos y eso habla súper bien de su trabajo porque tienen cientos de proyectos realizados, cientos de proyectos también gerenciados, ¿no? ¿Qué es lo que los lleva hoy por hoy a contratarnos y salir de esa metodología y tener un sistema completamente distinto? Claro. Fíjate que el mundo ha cambiado, ha evolucionado y definitivamente, pues si nadie te ve, pues nadie te conoce. Y las referencias, como nuestro trabajo puede ser que hoy hacemos una obra en la Ciudad de México y mañana en Mérida o en Monterrey o en Hermosillo, donde sea, entonces pues hay que darse a conocer por más lugares
y hay que acoplarse a lo de hoy, ¿no? A la tecnología y a los métodos de mercadotecnia del día de hoy. Y nos gusta muchísimo el haber encontrado a Archiboost para hacer equipo con ustedes. Y a nosotros haberlos encontrado a ustedes también, porque no solamente son dos hermanos profesionales, sino que generan un muy buen servicio, y eso habla también de la cantidad de proyectos que ustedes tienen realizados hasta el momento, ¿no? ¿Cómo imaginan este 2026? ¿Cuáles son sus objetivos, ¿no? Para este año. Para este 2026 tenemos nuestro objetivo principal es crecer con Archiboost. Sabemos que nosotros tenemos el respaldo, el know-how para poder ejecutar cualquier proyecto que llegue a través de Archiboost. Y como empresa ustedes, ¿cuántos proyectos pueden tomar en simultáneo, ¿no? También las personas se deben preguntar cuando quieran contratarlos, ¿cuántos proyectos pueden llegar a tomar en simultáneo y gerenciarlos de forma correcta para que todo salga a la perfección? Si hablamos de gerencia, yo creo que el límite puede ser bastante amplio. No nos gustaría poner un número, pero se abren los frentes que sean necesarios. Abrir un frente quiere decir poner a alguien al frente de la obra como supervisor representándonos. Obviamente, quien vaya pues tiene que tener nuestros parámetros y tiene que ser siempre supervisado por nosotros. Y hablando de construcción, tampoco me gustaría poner un número, pero considero que en el momento en el que estuviéramos saturados, pues ya dejaríamos de recibir clientes, ¿no? Consultas. Tal cual. El que mucho abarca poco aprieta, dicen, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que ustedes consideran a la hora de tomar a un cliente? ¿Qué tiene que tener ese cliente para decir, ok, quiero trabajar con ellos? La confianza que nosotros le vamos a proporcionar con nuestra experiencia. Definitivamente creo que ese es un diferenciador importante. ¿Les ha tocado en algún momento de trabajar con algún cliente que quizás no se sentían muy cómodos? Sí, claro. Algunas referencias, bueno, pues la referencia ya habla bien, pero cuando ya te empiezan a ver trabajar, entonces dicen, ok, no, pues sí, definitivamente es lo que buscaba. Ok. ¿Y en algún momento, Rafael, te ha pasado de decir, quiero tirar la toalla, esto se sale del control? No, nunca. Siempre hemos sabido cómo abordar los problemas, siempre hay que enfrentarlos, ¿no? No es en este negocio quererle dar la vuelta a algo es perder. Entonces aquí en el momento en el que surge de inmediato hay que resolverlo. En ese mismo momento. En el momento en el que te enteras de lo que sea que haya que resolver, se tiene que resolver para que podamos seguir en el mismo camino en el que veníamos trazados, ¿no? Tal cual. En todos los sentidos, ¿no? Nos ha pasado desde inconvenientes con un vecino, por ejemplo, ¿no? Haciendo una remodelación, bueno, pues... ¿Qué tipo de inconvenientes han tenido con vecinos? Que, por ejemplo, el vecino nos dice que los niveles en donde nosotros estamos construyendo están muy altos porque el señor no consideró los niveles de escurrimiento pluvial, por ejemplo, y en el momento en él usaba el terreno donde vamos a construir como un vaso regulador. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer terracerías, él se da cuenta de que se le va a encharcar el agua ahora a él en su terreno porque él no consideró niveles. Sí. Entonces viene una situación social en donde hemos tenido incluso que negociar para ayudarle al vecino a poner tubería de desafogue de drenaje pluvial, ¿no? Por ejemplo. Me imagino que eso ha sido uno de los tantos problemas que han surgido, ¿no? Y cualquier cantidad. En cada uno de los proyectos hay, no sé, te cuento, en alguna ocasión hicimos una remodelación de drenajes en un condominio que estaba habitado
Y cuando empezamos en el subsuelo, resulta que la constructora que hizo el fraccionamiento rellenó con puro escombro. Okay. Entonces fue todo un tema porque no era lo mismo querer instalar en escombro que si hubiéramos tenido un material adecuado, ¿no? Entonces te encuentras con cualquier cantidad de sorpresas que en el momento tal vez no se ven. Las remodelaciones son mucho así, ¿no? Sí, sí. La remodelación piensas que va a fluir, pero realmente cuando le rascas es cuando aparecen, ¿no? los imprevistos. Tal cual. Incluso algo tan sencillo como que en una remodelación, en una ocasión, en una casa, habitación, el vecino se acercó a nosotros muy amable y nos dice, oye, ¿será que yo tengo un turno de trabajo de noche y descanso generalmente hasta las 10 de la mañana? ¿Será que tu gente puede entrar a las 10? Porque son golpes y martilleos y ya no puedo dormir, mano. Entonces tienes que cambiarle los horarios a la gente y acoplarte, ¿no? Para ser un poco empático también y llevar la cosa en paz. Saben que después ese cliente, si ustedes cambiaron el horario a las 10 de la mañana, después va a ser un referido, ¿no? Los va a contratar a ustedes, ¿no? Suele pasar. ¿Y qué es lo que a ustedes los motiva, ¿no? En particular, de levantarse todas las mañanas e ir al proyecto a supervisarlo. Fíjate que una vez que arrancamos un proyecto, ya sabemos que va hasta el final. Entonces, hay veces nos tomamos tiempo entre proyecto y proyecto si podemos. Si no, bueno, pues ya sabemos que desde que lo decidimos hacer es porque vamos a ir con todo, ¿no? Y lo que nos motiva, pues es que en la construcción se arranca desde muy temprano, ¿no? Sobre todo en los estados donde hace mucho calor. Arrancamos a las 7 de la mañana. Entonces, lo que nos motiva es que ya todos nos están esperando, ¿no? Ya no hay manera de que no quieras y de que no puedas. Entonces, una vez que arrancas, hasta que acabas, te vas. ¿Qué le dirías a las personas que quieren contratarlos? ¿Por qué deberían contratarlos? Bueno, lo primero que le diría es nuestra experiencia difícilmente va a ser superada, ¿no? En todos los términos, ya, aunque no nos vemos, ya no estamos tan jóvenes, ¿no? Ya 25 años construyendo. Y nuestra garantía es que lo que acordemos se va a respetar desde el inicio hasta el fin. Eso es lo que la gente tiene como garantía con nosotros. O sea, no vamos a buscar meterle un material más barato. Sí, sí. Meterle, que es lo que la mayoría hace, ¿no? De hecho, nosotros garantizamos, por ejemplo, nuestro mortero para hacer aplanados lleva algo que se llama microfibra y lleva también el adhesivo, Adebond se llama, es para que tenga una mejor adhesión, ¿no? Sí, sí. Compramos siempre químicos por ejemplo, en la marca que usamos nosotros es Fester, que consideramos que es la mejor. ¿Será que Fester nos va a promocionar por nombrarlos? Ojalá y quisiera ya, porque le hemos comprado mucho. Mucho, ¿no? Lo van a estar viendo seguramente. Bien, y por ejemplo, Rodrigo, me gustaría que puedas decir algo a libre albedrío de por qué contratarlos a ustedes, ¿no? Entiendo que hoy por hoy ambos tienen básicamente los mismos ideales, propósitos y demás, pero a ti en particular, ¿por qué deberían contratarlos? Fíjate que yo consideraría que un diferenciador importante es que somos dos y dos cabezas piensan mejor que una y nuestros clientes van a tener la garantía de que pasaron sus proyectos por dos filtros muy importantes donde hay mucho conocimiento.
Tal cual. Bueno, También algo que es nuestra política y está en nuestra energía es que todos los proyectos que hacemos los hacemos como si fueran nuestros. O sea, como aun cuando la inversión pueda ser de recursos públicos, como la obra pública o particular, nosotros siempre los ejecutamos como si fuera para nosotros, ¿no? Como una vivienda, una casa, como si nosotros la fuéramos a habitar, como los detalles que sabemos que hacen de esa obra una obra con calidad. ¿Creen que el hecho de tomarse cada uno de esos proyectos como si fueran a realizarlos para uno mismo es el gran diferenciador que hoy por hoy los diferencia del resto? Sí, definitivamente. Claro que sí, porque incluso hemos tenido comentarios cuando nos ha tocado estar en el lado de la constructora y tenemos gerencia de obra que nos está supervisando, que la misma gerencia nos hace comentarios como, oye, pues si no es para ustedes, o sea, no lo calcules con tanta amplitud o no le metas una resistencia tan sobrada. Ese tipo de comentarios nos hace ver que estamos haciendo las cosas muy bien. Y obviamente no vamos a sobrar algo que sabemos que va a subir un presupuesto, ¿no? Sino Tal cual. hay que hacerlo como debe de ser, cumpliendo la normativa. ¿Les ha pasado o sea, me encanta que la garantía de ustedes como IDASA sea lo que decimos se va a cumplir? ¿Y les ha pasado quizás de por cumplir cada uno de esos procesos, entregar las cosas a tiempo? Quizás ustedes en algún proyecto no han ganado, pero lo han entregado igual en tiempo y forma. Sí, varias veces. Sí. Varias veces nos ha pasado. Bien. Incluso hemos tenido a pérdida, pero el proyecto se entrega. Genial. Afortunadamente, en nuestros 25 más años de trayectoria, nunca, ni una sola vez, hemos tenido la necesidad de que nuestras afianzadoras respondan por nosotros. ¿Siguen teniendo buena relación con cada uno de los clientes que los ha contratado? Pues en los gobiernos, en el momento en el que cambian, prácticamente toda la estructura cambia, ¿no? Entonces, sí. Tenemos buena relación con los que estaban, ¿no? Como amigos, nos hemos hecho amigos, nos vamos a comer de pronto. Con clientes particulares, sí, por supuesto. Siempre mantenemos buena relación. Nos vuelven a buscar. Bien. Normalmente eso nos ha dado la posibilidad de no anunciarnos. Y bueno, ahora le estamos apostando con la tecnología y el talento nuestro combinado con el de ArchiBoost. Genial. Bueno, para ir despidiéndonos también, me gustaría saber dónde los pueden encontrar, ¿no? Aquellas personas que los quieren contratar y demás, ¿cómo los pueden contactar hoy por hoy? Pues realmente nuestra tirada es que sea a través de ArchiBoost. Definitivamente eso es a lo que estamos proyectados para este año, y a través de nuestra publicidad con ustedes. Bien, para todas aquellas personas que quieran diseñar, remodelar o construir, pueden descargarse la aplicación de ArchiBoost, donde van a encontrar empresas profesionales como IDASA, Rafael y Rodrigo, y aquellos arquitectos, ingenieros, dueños de constructoras que quieran contratarnos para poder conocer y tener más proyectos con los cuales nosotros los podamos conectar. Directamente pueden ingresar a la página de archiboost.com o archiboost.online. Así que bueno, muchísimas gracias Rafael, Rodrigo, por estar en este espacio, por compartir justamente su experiencia con nosotros. Y bueno, hasta el siguiente episodio. Muchas gracias, Nico. Gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias.